Vamos a calcular los cuartiles. Como recordarán, en la sesión pasada y en el video que se grabó de esa sesión, se explicó qué eran los cuartiles. En términos generales, y ahorita lo simplificaré, es dado un conjunto de datos. Existen 3 cuartiles porque los cuartiles serán esos puntos que dividen a los datos en 4 partes iguales. El cuartil 1 será el que divida como el primer cuarto de esa población, es decir, representará el primer 25%. El cuartil 2, el 50%, y el cuartil 3, el 75%. O sea, es la posición de dato, el número de dato, el valor del dato que está en la posición que divide en 4 partes iguales a un conjunto de datos. ¿Cómo se calcula en datos no agrupados? Eso es lo que quiero mostrar ahorita. Es dado un conjunto de datos. Pensemos en que este conjunto son 80 datos y representan las edades de unos ancianitos, de un conjunto de ancianos. Y entonces, esta es la edad del anciano 1, esta es la edad del anciano 2, esta es la edad del ancianito 3, etc. Como vimos también en el video, les decía que este tipo de datos, bueno, estas medidas de posición pues están asociadas a la mediana, o digamos que la mediana podría ser en sí misma también pues una medida de posición que divide exactamente a la población en mitades, ¿no? En 2 mitades. Como se acordarán, es muy importante que se ordenen los datos. Primero que nada, hay que ordenar los datos y entonces ya tenemos que el dato más pequeño, el ancianito menor, tendrá 53 años y el mayor tiene 97 años. ¿Qué se tiene que hacer? ¿O qué representan los cuartiles? Pues los cuartiles representarán el valor de la variable, en este caso la variable pues será la edad de los ancianos, que el valor entonces de esa edad que divide al primer 25% de mi población. Y entonces hay que ubicar la posición de ese valor. ¿Cómo se encuentra la posición? Bueno, ahorita tengo 80 datos y es fácil pensar, es fácil ubicar que el valor que esté en la posición 20 será el valor que esté en mi primer cuarto. Aquí está, ¿no? Y el valor que divida al 50% de mis datos será el valor que se encuentre en la posición 40. Y el siguiente valor será el 60. Ahorita es fácil porque fueron 80 datos. Pensemos en que no fueran 80 datos, que fuera un número impar u otro tipo de datos, pues podríamos ocupar una fórmula. En realidad esa fórmula pues también es algo muy sencillo, pero la vamos a ver. Entonces aquí en el formulario que ustedes tienen, lo que aparece es que los cuartiles, en primer lugar, cuando están los datos no agrupados, es el valor que se encuentra en esa posición. Es muy importante que aquí en esta fórmula lo que se encuentra es la posición de ese valor. Es decir, si K es el número de cuartil, en este caso el cuartil 1, K vale 1, N sería el total de datos, más 1 entre 4. Si es que N, el número de mis datos, es impar. Y si es par, como es el caso de nosotros, ahorita son 80 datos, entonces el cuartil 1, que está representado por esta K, si se fijan en todas las medidas de posición, esa posición está representada por una K mayúscula. Entonces sería el cuartil 1 sería igual al el valor que esté en la posición 1 por 80 entre 4. Eso es 20. El valor del cuartil 2 será el que esté en 2 por 80, 160 entre 4, será 40, será el valor que esté en la posición 40. Y el valor del cuartil 3, más bien la posición del cuartil 3, será la que esté en el 3 por 8, por 80, perdón,
3 por 80 son 240, entre 4 me va a dar 60. Es decir, esas son las posiciones en donde van a estar los cuartiles, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3, pero ese no es el valor del cuartil. La posición es la que divide el primer 25% y es 20, después 40 y después 60. Pero el cuartil va a ser, es un valor de la variable que se está midiendo, en este caso es edad. Entonces el cuartil 1 vale 67, el cuartil 2 vale 75, 75 porque es el valor que está en la posición del cuartil 2, y el cuartil 3 será el valor que esté en la posición del cuartil 3, que sería en la posición 60 para este número de datos. Entonces será 82. Y aquí le voy a poner cuartil 1. Hasta ahí se refiere al cálculo. Ahora, ¿qué significan esos números? Es lo más valioso para comprender. Y entonces, aquí lo tengo. El cuartil 1, que es igual a 67 años, quiere decir que el 25% de la población de adultos mayores tiene 67 años o menos. Es decir, el cuartil 1 acumula a todo el primer 25%. ¿Sí? A todo el conjunto de datos que tienen una edad de 67 años o menos. Por eso, esta interpretación pues es muy valiosa. O es lo que tiene ya significado, ¿no? Luego el cuartil 2 tenemos que dio 75 años. Aquí está, este es el valor del cuartil 2, son 75 años. Y quiere decir que el 50% de la población de adultos mayores tiene 75 años o menos. Y el cuartil 3, que es igual a 82 años, quiere decir que el 75% de la población de adultos mayores tiene 82 años o menos. Es decir, acumula todo el primer 75%. Este cuartil en particular también puede interpretarse en su forma superior, no a lo que acumula, sino a lo que tiene adelante, que sería el 25% de la población de adultos mayores tiene más de 82 años. Esta forma de ver al cuartil 3 también es muy común, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de los cuartiles, cómo comprender o interpretar ese valor. Esto sería todo para la obtención de los cuartiles en datos no agrupados.